Mi nombre es Vania Daniela Castillo Vaca, de preescolar sexto semestre, y el día de hoy voy a hablar acerca de mi experiencia con el teatro. Una de mis experiencias con el teatro fue durante la escuela primaria, en mis primeros años. Aquí siempre me pedían participar en diferentes pastorelas. Lo hice por 2 años seguidos. Sin embargo, en estos nunca tuve como que un papel muy relevante o no me daban diálogos relevantes. Siempre fui una pastorcita, que es lo único que hacía, ni siquiera actuaba. Lo único que hacía era quedarse a un lado viendo ahí a los pastores. La verdad ni siquiera estaba consciente de que eso era como tal teatro. Simplemente me pedían que apareciera. Pero se podría decir que eso sí fue uno de mis primeros acercamientos. Con mis experiencias en obras de teatro siendo espectador, uno que igual es relevante, que yo recuerdo, fue cuando yo tenía 8 años y una de mis maestras nos había comprado boletos como premio para llevarnos a una obra de teatro. Esta obra de teatro se llamaba Mi querido profesor, y la verdad ese fue como mi primer acercamiento a una obra de teatro siendo espectador. Y no recuerdo muy bien la trama de esa obra de teatro, sin embargo sí recuerdo el sentimiento. Al principio yo lo asocié como si estuviera viendo una película o en el cine, pero en este caso pues era con actores reales. Sin embargo, poco a poco empecé a verlo como si estuvieran jugando. Los actores que están arriba del escenario estuvieran haciendo un juego donde fingía ser otro. Y sí, recuerdo que ese fue como tal mi primer acercamiento y recuerdo que sí lo disfruté mucho. Las obras de teatro que realicé fuera de la escuela fue a los 11 años. Yo solía asistir a unos cursos de teatro para niños. Ahí yo empecé a convivir con niños de diferentes edades. Además de que aquí me permitió ser un poco más expresiva y quitarme como esa timidez que durante mi infancia tenía más marcada. Recuerdo que también muchos de mis compañeros que estaban ahí nos divertíamos mucho dentro, ya que amábamos cuando nos pedían realizar tu propia obra de teatro. Y sí, nos gustaba ser los que dirigían y así de ese estilo, y disfrutábamos mucho estar en ese curso. Algunas de las obras en las que yo asistía como espectador han sido como del género de comedia. Este género de teatro es uno de los que más disfruto, a pesar de que no he visto ningún otro. Bueno, podría decirse que los musicales también. Estos abarcan pues de comedia o de algo histórico, pero no he visto. Me gustaría un día llegar a ver alguno que sea de género dramático, o no sé si sea posible ver uno de género de terror, o alguno donde se rompa la cuarta pared, que he escuchado algunos de obras de teatro que son de ese estilo. Las actividades teatrales muchas veces las realicé en mis años de escuela, durante la primaria y un poco de la secundaria. Muchas de estas obras de teatro se realizaban debido a días festivos. Por ejemplo, las más que se realizaban eran las pastorelas, que se hacían en fiestas decembrinas, o también los cuentos de Navidad, que eran en la misma época. Durante el Día del Niño, recuerdo que en primaria realizábamos concursos de obras de teatro. Cada grupo el maestro tenía que crear una historia de una fábula o algún cuento infantil, pero tenía que adaptarla de otra forma, que cambiara la historia. Y sí, era una forma en la que me gustaba participar. Sin embargo, pues nunca me tocaba tener así como que papeles muy relevantes, o raras veces me tocaban con diálogos o donde me expresara corporalmente.
También recuerdo que realizaban obras de teatro sobre conciencia de la contaminación, el cuidado del medio ambiente y así entre otros. Prácticamente estas obras de teatro que se realizaban en la escuela era cada día festivo. Cuando participo en obras de teatro, en su mayoría lo disfruto mucho. A pesar de que en mis inicios al conocer ese tipo de arte nunca tuve como que algo relevante sobre al actuar dentro de estas, yo siempre disfrutaba cuando participaba. De hecho, me emocionaba mucho cuando me tocaba decir algún diálogo. Sin embargo, algo que me he dado cuenta es que a veces a pesar de que ya he mejorado un poco en mi lenguaje corporal, siento que al momento de que digo los diálogos, estos no suenan tan convincentes o no me es posible como que interpretarlos bien. A pesar de que sí los memorizo, sí sé en qué tiempo los tengo que decir, como que no tengo el carisma o la actitud para decir estos diálogos. En cuanto al teatro, opino que este sí es considerado importante en cuanto al lenguaje, ya que además de que permite expresar de manera oral, también pues el más obvio es de que permite expresar de manera corporal. Esto también transmitiendo sentimientos por medio de los diálogos que los personajes dicen dentro de una obra de teatro. El teatro es un tipo de arte muy importante, ya que este ha permanecido desde hace años. El que tengo conocimiento es que durante la época romana se llevaban a cabo obras de teatro. Sin embargo, estas no eran de historias fantásticas o de ese estilo. Estas se realizaban actuando una situación común. Prácticamente eran dos tipos platicando de cosas que sucedían en esas épocas. Y me gusta mucho que este tipo de arte sí se haya conservado por millones de años y a pesar de que se ha ido transformando conforme a los años, sigue siendo un tipo de arte que permite expresar emociones, sentimientos, esto haciéndolo de manera verbal y corporal. Por eso también opino que es muy importante que le den una importancia a este tipo de arte, ya que muchas veces no se nos enseña sobre en las escuelas. Y ya que nos estamos preparando como docentes de preescolar, es muy favorable para los niños, más cuando son pequeños, enseñarles acerca del teatro, ya que permitirá expresarse y llegarán a agarrar un gusto por este arte.